Arranca una nueva etapa para Leones del Caracas. Juan Coronil presentó a Lipson Nava como nuevo manager y a Robinson Chirinos como gerente deportivo de la organización, en lo que promete ser un antes y un después en la historia del conjunto melenudo. Víctor Bocone, mister, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, mister? Para mí es un placer nuevamente estar contigo hablando de este tema. Finalmente salió humo blanco para Leones del Caracas luego de muchos meses de silencio. Finalmente conocemos el nombre del manager para esta venidera temporada 2026-2027 y también del gerente deportivo, el sustituto de Luis Ojo, que dejó un trabajo decadente como gerente deportivo de esta organización y que, bueno, tendrá mucho trabajo por hacer de ahora en adelante de cara a esta venidera campaña. Sí, empezando con el caso, por ejemplo, de Lipson Nava como nuevo manager de los Leones del Caracas, en algún punto se hablaba de él y se hablaba también de Omar Vizquel. Y a Omar Vizquel se le defendía en algunos casos porque es un vínculo muy estrecho con la fanaticada melenuda, pero sin menospreciar, si al menos a mí tú me ponías ese par de opciones, Lipson Nava es alguien que tiene muchísimo más trayecto en la LVP y es alguien, al menos para mí, repito, más completo para hacerse cargo de un equipo con la presión que genera Leones del Caracas. Sí, y es que además estamos hablando de alguien que está activo en la Liga Venezolana. Recordemos que viene de dirigir a las Águilas del Zulia en las últimas dos campañas. Le devolvió esa identidad al equipo de Águilas del Zulia, como él mismo lo decía, en el momento que retomó las riendas de esta divisa, devolverle esa esperanza a los fanáticos del Zulia que por un momento se desviaron, por supuesto, y las Águilas del Zulia volvieron a tener esa identidad ganadora. No quiere decir que estamos borrando la historia de Leones del Caracas, pero Lipson Nava vistió la camiseta de Leones del Caracas, fue mano derecha de José Alguacil y por algo es un manager ganador. Levantó el título con Águilas del Zulia en la 2016-2017 de la mano de Wilson Álvarez y no me extrañaría ver a ese séquito de coaches también con Leones del Caracas, Wilson Álvarez, Eberto Andrade, por supuesto me imagino que va a tener a Alex González, que el año pasado fungió como coach de primera base de este equipo de Leones del Caracas. No me extrañaría ver a Gerardo Parra fungir como uno de los técnicos de este equipo melenudo junto con Lipson Nava y devolverle esa entidad ganadora a Leones del Caracas. Es un manager que está activo y quizás eso es lo que preló la decisión para Omar Vizquel, que ciertamente todavía tiene las ganas, todavía tiene ese sueño por cumplir, pero cuidado y si no, termina siendo Omar Vizquel manager por primera vez en la LVP, pero con otro equipo. ¿Por qué no? Quizás con algo menos de presión, con organizaciones que obviamente no cuentan con esa historia o ese peso que tienen Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, o los mismos Tigres de Aragua, Carnales de Lara e incluso Tiburones de La Guaira. Tú hablabas del staff que puede traer Lipson Nava a Caracas, pero yo me voy a ir un poquito más allá y voy a hablar de piezas, porque una de las grandes deudas del conjunto melenudo el año pasado fue el picheo, tanto abridor como relevo, en líneas generales fue un desastre. Pero ¿por qué no podemos pensar en un rumor que viene rodando desde hace muchísimo tiempo? Silvino Bracho con los Leones del Caracas o incluso el mismo Pedro Rodríguez, que fue uno de los mejores setups que vimos en la pasada campaña. Sí, definitivamente Leones del Caracas tiene que hacer borrón y cuenta nueva, caída y mesa limpia con respecto a su picheo. Y para eso tendrán a Wilson Álvarez, que ha sido la llave de Lipson Nava a lo largo de esta carrera como técnico. Wilson Álvarez va a ser esa pieza fundamental para armar todas, digamos, esas partes que engranen a la perfección en cuanto al picheo de Leones del Caracas, que ha sido una de las grandes falencias en las últimas dos temporadas. Leones necesita brazos probados, necesita brazos frescos. Olvídense de esos brazos experimentados. Olvídense de tener a Norwin Gudiño en una y cada uno de los encuentros de la temporada regular. Hay que darle descanso a ese tipo de lanzadores. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto que le van a explotar el brazo. Entonces, tienen que mover ahora la aguja y también recae ahí la responsabilidad de Robinson Chirinos, el mercado de cambio. También se habla, por supuesto, de Leandro Cedeño, el mismo Federico Rojas,
gerente de Navegantes del Magallanes, lo decía. Estoy esperando el momento que Leones anuncie su gerente deportivo para empezar a entablar las conversaciones de un potencial cambio por Leandro Cedeño. También Caribes de Anzoátegui está pidiendo a gritos por Aldrin Corredor. Así que van a comenzar esas conversaciones, pero cuidado y si no, como tú lo dices, mister, vemos a Silvino Bracho uniformarse con los melenudos y ser el potencial cerrador de Leones para esta próxima temporada. Y es que yo creo que a partir de ahí es que tiene que armarse el Caracas, porque en cuanto a bateo creo que poco o nada se le podía reprochar. Si había un reproche, para mí estaba más que nada en la alineación y esto ya tenía que ver con José Alguacil, porque haber sentado durante tanto tiempo a Leandro Cedeño para muchos fue un pecado y mira cómo rindió con los Navegantes del Magallanes, tanto en round robin como en la final. Mira lo de André en corredor con Caribes Anzoátegui. El tipo en corto tiempo se convirtió básicamente en un ídolo de esta organización. Y de ahí tiene que agarrarse ahora Robinson Chirinos para pedir brazos. Repito, bateadores creo que poco nada puede pedir este conjunto el día de mañana, pero brazos se convierten en toda una necesidad. Y Robinson Chirinos, no sé cómo lo ves tú, pero me parece que es un tipo con la experiencia suficiente para poder hacer los negocios que, al menos a corto plazo, requiere ejecutar el equipo de la capital. No, y es que además tienen que enfocar todas sus energías para traer brazos importados y sobre todo abridores, porque ciertamente cuentan con abridores criollos como Albert Suárez, entre otros, tienen también a varios nombres que pueden ayudar en ese rol, pero tienen que enfocarse en traer que el grueso de la importación sea abridores y uno que otro relevista, porque si bien Leones tiene buenos lanzadores que pueden hacer trabajo desde el relevo hasta la parte final de los juegos. Los bateadores están ahí. Y para muestra, la Liga Mayor. Tienen ahí a varios bateadores que pueden hacer el trabajo de principio a fin. Y si no, buscas el mercado de cambio. Por total, tienen a esos bateadores que pueden rendirte desde el inicio de la temporada hasta el final de la campaña regular. Lo importante es el picheo, que ha sido la falencia. También devolver el liderazgo y que los peloteros sientan la camisa. Ese sentimiento de pertenecer a Leones del Caracas se ha perdido con el pasar de los años. Vestir la camiseta de Leones del Caracas no es lo mismo hoy en día a como era en la época de Bob Abreu, en la época de Roger Cedeño y por supuesto en los años más recientes con Jesús Guzmán, con José Castillo y pare de contar otras leyendas. Sí, sin duda alguna va a tener que generar un cambio, pero lo más rápido posible, porque los resultados son algo que requiere el fanático de los Leones del Caracas, que ha visto a su equipo morir en la orilla en las dos últimas temporadas, no ha podido avanzar al round robin, y esto obviamente le costó el cargo no solamente a José Alguacil, sino también a Luis Ojo. Así como te hablaba de Omar Vizquel, que se rumoraba que podía asumir las riendas de Leones del Caracas, pero finalmente eleccionaba, y a quien considero que es la persona más completa hoy por hoy, Robinson Chirinos también me parece que es el hombre adecuado como gerente deportivo, porque al menos los rumores ponían ahí en la órbita del equipo de la capital a Jesús Guzmán, que no sé cómo nació esto, sabemos quién lo puso sobre la mesa en su momento, pero no lo vamos a mencionar. Y también Emilio Carrasquel, que sí cuenta con experiencia en este tipo de cargos, pero me parece que un hombre que está un poquito más atado al béisbol moderno es Robinson Chirinos, alguien que me parece que puede hacer una labor similar a la de Federico Rojas, que lo vamos a ver viajando de vez en cuando y de cuando en vez a Estados Unidos, a México, a Dominicana, intentando captar la mayor cantidad de talento posible para el equipo melenudo. Y es que además, Robinson Chirino no solamente cuenta con experiencia dentro del terreno, recién lo vimos como coach de banca de Orioles de Baltimore. Hoy en día forma parte, pues, de esa organización, digamos, como fomentando a esas nuevas estrellas de esta organización, sino que también es parte de la escuela de Omar López. Cuidado y si no, Robinson Chirinos termina siendo el próximo manager de la selección de Venezuela para el Clásico Mundial, el próximo Clásico Mundial. Es parte de esta escuela de Omar López, que dejó saber que es un manager aguerrido, que es un manager campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Y es decir, tiene
todas las credenciales para tener buena comunicación con los peloteros, buena relación con los equipos y además es una persona que sabe comunicarse, que sabe que viven los peloteros. Recientemente, pues, fue manager en la Liga Mayor, fue manager, digamos, fue gerente de Navegantes del Magallanes y sabe muy bien cómo vive el día a día el pelotero en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Eso va a ser fundamental, que haga acto de presencia, no como fue el caso de Luis Ojo, que fue gerente de Tiburones de La Guaira, mientras también era comentarista en un canal de televisión, mientras tenía un podcast, mientras tenía múltiples trabajos, que no se le niega, pero si tú eres gerente de un equipo, tienes que adecuarte a ese trabajo. No puedes hacer o no puedes asar 20,000 conejos a la vez porque uno se te va a quemar. Si Robinson Chirinos va a calzar los zapatos de un gerente deportivo para Leones del Caracas, tienes que estar 24/7 como gerente deportivo de Leones del Caracas. Sí, él tiene que aprovechar esta oportunidad porque también si alguien dejó la vara bastante baja, ese fue Luis Ojo. Antes de finalizar, mister, si hay que decirlo, como con cierto sabor agridulce, porque la mayoría nos estamos enterando de toda esta situación o por otros colegas o por redes sociales, porque a diferencia de lo que es habitual, no hubo información por parte del cuerpo de prensa de Leones del Caracas y básicamente el anuncio fue un petit comité, fue en un salón bastante pequeño, por cierto, de un hotel de Caracas, así que no sé si este sea el inicio también de un trabajo tortuoso o una relación que pueda iniciar con ciertas fricciones entre Leones del Caracas y su gerencia y también la prensa, que el trabajo nuestro es básicamente informar y si no estamos ahí, ¿cómo sabemos que está ocurriendo? Mira, yo creo que aquí Leones tiene que cambiar, y esto es una reflexión para el gerente general, Juan Cristóbal Coronel, para el grupo Cisneros, como dueños de esta franquicia, y para todos los que quieran escucharlo, incluso colegas y amigos, que basta del periodismo complaciente. Y no se trata de enguerrillarnos y de ser los malos de la película. En algún punto va a llegar, si continuamos como gremio permitiendo esto, que nosotros mismos recibamos las preguntas que ellos quieren que nosotros hagamos. Esto no puede seguir sucediendo. ¿Qué pasa si los Yankees de Nueva York, donde la prensa es tajante, tengan esta misma postura? El día que Alex Rodríguez se retiró con los Yankees de Nueva York, la prensa lo retiró por la puerta de atrás, por todos los bochornos que tuvo Alex Rodríguez. Un pelotero que tuvo más de 600 cuadrangulares en las grandes ligas, que hoy por hoy es uno de los mejores en todo el béisbol. Pero fíjense ustedes, la prensa no tuvo compasión con este pelotero latino. Basta ya. Y eso también queda de parte de nosotros como gremio. No puede ser que un equipo y una institución como lo que representa Leones del Caracas haya tenido un anuncio de este estilo, que se siga, digamos, extendiendo un tipo de información de esta índole, que sea petit comité, que solamente invite a periodistas. Y no lo digo porque no me hayan invitado a mí o a ti, mister, o a cualquier otro periodista, sino que tienen que hacer una rueda de prensa donde se permitan las preguntas del por qué tanto tiempo, del por qué salieron de la manera en cómo salieron de José Alguacil, por qué le dan el cargo a Lipson Nava y por qué no a este otro. Para eso existe una gerencia y una prensa. Sin la prensa no hay pelotero. Sin pelotero no hay prensa. Es una retroalimentación. Y vaya esa reflexión. No podemos seguir teniendo periodismo complaciente con cualquier divisa. Llámese Leones, llámese Magallanes, llámese Tigres, llámese Tiburones de La Guaira y pare de usted de contar. Es una reflexión simplemente. Yo creo que tenemos que poner los puntos sobre las IES y Lipson Nava como manager tiene que estar atento a este tipo de información y este tipo de ejercicio una vez tome las riendas de este equipo y se haga el primer juego en el Monumental. Sí, quiero ver cómo se va a dar el tema de la temporada. Creo que este puede ser
una situación. Lo de hoy netamente anecdótico o algo que se sostiene y que puede traer, insisto, muchísima fricción. Mister, tus redes sociales para seguir tu trabajo, porque sabemos que lo estás haciendo bastante bien con cadenas de televisión, con transmisiones. Déjanos por ahí esas coordenadas, porfa. Así es, @bbocone, B de Víctor, mi inicial, y Bocone con B alta y doble C en todas las plataformas. Y bueno, los invito a que sigan suscribiéndose al canal de YouTube de aquí de Jonathan Soto y además comentando aquí en estos Reels, en Instagram, en TikTok y en donde nos vean. Además de seguir de cerca nuestra información con cada una de las ligas, no solamente la liga venezolana, sino también las grandes ligas. Un abrazo, mister. Feliz día. Gracias, mister. Igual para ti.